Te damos, oh Señor, ayúdenos a ser fiel conforme a su palabra. Amén. Puede sentarse. Y le he puesto por título a esta predicación, hermano: Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Cuántos creen? Porque eso es lo que nosotros hemos estado estudiando desde que comenzamos esta carta, ¿verdad? Que el apóstol Juan escribió, ¿verdad? Dice, empieza, solamente para recordar, cuando empieza la carta, empieza diciendo el apóstol Juan lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad? A través de toda la carta, ¿verdad? El apóstol Juan venía dando evidencias de un verdadero cristiano, pero para llegar, ¿verdad? Y viene hablando acerca, el punto central es de que la gente crea en Jesucristo, de que aquellos que estaban ahí se dieran cuenta de que realmente han creído en Jesucristo. Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 5, donde Juan preguntaba, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Verdad? Decía Juan. Y vencer al mundo es una actividad continua, dijimos la vez pasada, es algo, es continuamente, es mantener, ¿verdad? Venciendo todas las cosas que vienen. Y la respuesta que da Juan, ¿verdad? Que la persona que cree en Jesús es el que puede vencer al mundo, ¿verdad? Porque sabemos que la fe por sí sola no puede vencer al mundo. Solamente la fe que es puesta en el objeto correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, es cuando cuando podemos vencer, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues yo tengo fe, pero ¿en qué tienes fe? ¿Verdad? Y muchas veces tienen fe en el objeto incorrecto, tienen fe en lo que ellos son, tienen fe en cualquier cosa, tienen fe. Pero su fe no les lleva a poder vencer al mundo. Es que Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Como decía Pedro, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pueden vencer al mundo. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y ahora Juan entra y empieza a decir unas palabras, ¿verdad? Dice, refiriéndose a Jesús, sigue hablando acerca de Jesucristo y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan empieza a hablar, ¿verdad? Unas palabras que para nosotros hoy, casi 2000 años después, es un poco más difícil para poder entenderlas. Pero es muy probable que las personas, cuando Juan recientemente envió la carta, ¿verdad? A quienes estaba dirigida esta carta, ellos entendieran bien a lo que Juan se refería, porque ellos sabían, ¿verdad? Recientemente el contexto de las cosas que estaban pasando, y era una forma de hablar de ellos diferente a la de nosotros ahora, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Es un poco difícil, ¿verdad? Entender estas cosas. Para la palabra agua, para nosotros es muy fácil entenderla. Nosotros sabemos qué es el agua. Nosotros oímos la palabra sangre y sabemos, para nosotros entendemos. Pero cuando ya se refiere, cuando Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, lo vuelve a repetir. Ya como que nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿En qué manera Juan está diciendo que esto se refiere a Jesucristo? ¿En qué manera se refiere el agua? ¿En qué manera se refiere la sangre a Jesucristo? Y a causa de que es un poco difícil para nosotros, este versículo ha dado mucho
Ahora sí, como dicen, mucha tela que cortar a los eruditos, a los teólogos, a los estudiosos de la palabra de Dios. Y han llegado, ¿verdad?, a diferentes conclusiones, han llegado a diferentes interpretaciones de lo que Juan está diciendo. Pero Juan dice, este es el Jesucristo que vino, ¿verdad?, mediante agua y sangre, y algunos relacionan eso con el agua y la sangre, con el bautismo, ¿verdad?, y la Santa Cena, ¿verdad? Lo cual, en mi punto de vista y con algunos comentaristas, ¿verdad?, no está muy claro, ¿verdad? Lo que piensan algunos. Otros creen que se refiere al costado de Cristo cuando fue traspasado y que brotó sangre, que brotó agua también, ¿verdad? Y dicen, pues a lo mejor se refiere a eso, pero la mayoría, ¿verdad?, de los eruditos, ¿verdad?, la mayoría de los que han escrito, la mayoría se inclina porque se refiere Juan hablando acerca, cuando dice el agua es el bautismo de Jesucristo, y cuando habla de la sangre es de la muerte de Jesucristo. Así que ese es lo que yo entiendo también acerca de lo que Juan dice, porque está hablando más adelante, por lo que va a decir, está hablando del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ¿verdad? Y Dios ha venido dando testimonio a través de toda la historia acerca de su Hijo. Y nosotros podemos ver todo lo que Dios había hablado acerca de su Hijo del Antiguo Testamento. Y ahora cuando viene Jesucristo, ¿verdad?, todo aquello que Dios había hablado se hace una realidad en el Señor Jesucristo. Y cuando dice este es Jesucristo que vino mediante el agua, ¿verdad?, recordemos que en el bautismo del Señor Jesucristo, el bautismo del Señor Jesucristo, Dios dio testimonio acerca de quién era ese que estaba siendo bautizado. Cuando la gente, las multitudes salían a Juan, no a Juan el teólogo, a Juan el Bautista, salían a ser bautizados. Dice que vino Jesucristo en el comienzo de su ministerio para ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que era su primo. Y Juan el Bautista sabía quién era Cristo. Decía, no, yo no te puedo bautizar a ti. El bautismo de Juan era un bautismo, ¿verdad?, de arrepentimiento. El Señor Jesucristo no tenía nada de qué arrepentirse porque el Señor Jesucristo nunca pecó. Él nunca había pecado en su vida, nunca había hecho una falta delante de Dios ni delante de los hombres. Y Juan por eso se negaba a bautizar al Señor Jesucristo. Decía, no, a ti tú no necesitas ser bautizado. Porque sabía que Jesús nunca había fallado ni una vez. Pero sabemos que el Señor Jesucristo le dijo que era necesario que fuera así, de esa manera, para cumplir con toda la ley, porque de esa manera Él se estaba identificando con los pecadores que necesitaban arrepentimiento de sus pecados. Él se estaba identificando con aquellos que iban a ser salvos a través de la obra maravillosa que Él iba a hacer en la cruz del Calvario tiempo más después. Entonces, Dios dio testimonio acerca de su Hijo a través del agua, a través ¿cómo se llama?, del bautismo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Juan, él mismo en el libro de San Juan, pero en el capítulo 1, él dice, en el libro de Juan 1:32, el libro de Juan, en el bautismo del Señor, cuando dice Jesús, cuando Jesús fue bautizado, dice ahí, pues el subtítulo, Jesús bautizará del Espíritu, pero fíjese lo que dice del versículo 32, dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, refiriéndose a Jesucristo. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios mismo se ha encargado de dar testimonio acerca de su Hijo.
¿Ah? Dios se ha encargado de dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y recordemos todo lo que hemos estado viendo durante toda la serie de la primera de Juan, ¿verdad? Y lo hemos repetido acerca de las creencias que los hombres tenían, los gnósticos. Entonces Dios, dice Juan, Dios ha dado testimonio a través, en el bautismo de Jesucristo, porque aquellos creían cosas diferentes acerca de quién era Jesús. Y hemos repetido que es muy importante lo que nosotros creemos acerca de Jesús, ¿verdad? Y Dios dio testimonio acerca de que ese es su Hijo. El Espíritu Santo vino y descendió en forma corporal de paloma sobre Cristo. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 13, dice la escritura, 3:13, dije 13, ¿ya? Capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí, fíjese lo que pasó en el bautizo del Señor Jesucristo. Dios dio testimonio acerca de quién era ese que estaba siendo bautizado. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, aquel que estaba siendo bautizado. Dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, dice, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, Dios no ha dejado a Jesucristo sin testimonio. Dios ha testificado acerca de quién es Él para que los hombres al oír y al escuchar la predicación y reconocer quién es Jesús, ellos puedan ser salvos. Eso lo va a decir más adelante, pero Dios ha dejado testimonio para que los hombres crean en quién es Jesús. Pero no solamente Dios ha dejado testimonio en el agua, en el bautismo. Dios dio testimonio también a través de la obra de Jesucristo, de la sangre que fue derramada de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Nosotros vemos todas las cosas que pasaron, cómo Dios dio testimonio a través de todos los actos que pasaron. Cuando hubo oscuridad, cuando la tierra tembló, cuando las piedras se partieron, cuando todo lo que estaba pasando en el entorno de lo que estaba pasando era para que la gente se diera cuenta de lo que estaban haciendo, que realmente lo que había dicho él de sí mismo y lo que sus seguidores decían de quién él era realmente lo que él decía. Era realmente lo que sus seguidores aún decían también. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso es que la gente pudo ver todas las manifestaciones de Dios a través de todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, en Mateo 27, 25, 45, dice la escritura, fíjense las cosas que pasaron. Mateo 27, 45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. A pleno día, ¿verdad? Hubo una manifestación de Dios, ¿verdad? E hizo que un día normal como cualquier otro se oscureciera por un periodo largo, ¿verdad? Dando testimonio de lo que estaba pasando. Es que este hombre al cual habían crucificado, al cual habían dado muerte, era realmente el Hijo de Dios. Eso no pasaba cuando otras personas morían. Eso no pasaba cuando crucificaban a cualquier otra persona. Dios dio testimonio a través de la naturaleza, a través de las cosas que pasaron, a través de cosas milagrosas que no pasaban, para que la gente se pudiera dar cuenta de lo que habían hecho,
de que realmente ese hombre judío era realmente el Mesías. Dice desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Que dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero más adelante, en el versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó cuando Cristo llevó a cabo la obra de salvación por los hombres. El velo del templo, el velo que había en el templo, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, que era un velo grande y muy pesado y muy duro. Dice la escritura que ese velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba. Y era, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los comentaristas, era imposible que los hombres pudieran subir y rasgar ese velo de arriba para abajo. Dios se manifestó dando muestra de que Jesucristo había abierto el camino ahora para que el hombre pudiera llegar delante de su presencia. Por eso dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Usted imagínese que esté usted viendo y que de repente las rocas empiezan a partir solas. ¿Cuál sería la reacción de las personas al ver lo que está haciendo? Los soldados, la gente estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Ellos miraban, ellos sabían que era una forma normal para ellos crucificar personas, matar personas. Cuando las personas eran crucificadas, morían por asfixión, morían asfixiados porque al no tener fuerzas dejaban caer su cuerpo y no podían respirar, y por eso es que era necesario que después les quebraran las piernas para cuando ya duraban mucho, para que al dejar caer su cuerpo murieran de asfixión, murieran asfixiados. Era algo normal para ellos y nunca había sucedido todas estas cosas que empezaron a suceder el día que el Hijo de Dios fue colgado en un madero para poder dar vida eterna a todos aquellos que más adelante creerían en él. Dios no dejó sin testimonio. Dios ha hablado, Dios ha dado testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el testimonio que Dios ha dado dice, los soldados estaban acostumbrados a burlarse, se burlaban primero del Señor Jesucristo, pero fue tan impresionante el testimonio que Dios dio acerca de quién era este hombre que ellos habían asesinado, que ellos habían colgado, que dice el versículo 54, ahí mismo, 27:54, dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, así como lo dio en el bautismo, en el agua, cuando Él descendió del agua y el Espíritu Santo vino y se posó sobre Él, y se oyó la voz, se abrieron los cielos, y la voz de Dios fue audible y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo tengo complacencia. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo, de quién es Jesús. ¿Ah? Y es lo que Juan está diciendo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Pero no solamente el agua y la sangre dan testimonio de quién es Jesús. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu Santo a través de toda la Escritura ha dado testimonio acerca de quién es Jesús. El Señor Jesucristo, él mismo dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, Él dice, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. ¿Ah? Y había algo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo
vino para dar testimonio de la verdad. Porque el Espíritu es la verdad, pero Cristo es la verdad. Y Él vino a dar testimonio acerca de la verdad del Espíritu. Y siempre el Espíritu ha dado testimonio acerca de quién es Jesús. El Espíritu Santo no vino para gloriarse a sí mismo, sino para dar gloria a aquel, a quien viene, que merece gloria, el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo a través de toda la Biblia es la fuente de la revelación de la verdad divina que Dios ha dado en toda su palabra. El Espíritu Santo siempre ha obrado, siempre ha dado testimonio en la concepción de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo ahí, en el bautismo, en el nacimiento, en todo, en su ministerio. Cuando fue llevado al desierto, fue fortalecido por el Espíritu, y todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, las hizo porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Vino para darle poder para llevar a cabo la obra que Dios le había enviado a hacer al Señor Jesucristo. Y las obras que el Señor Jesucristo hacía, las hacía conforme a la voluntad de Dios, pero a través del poder del Espíritu Santo que le daba para poder realizar las obras que él hacía. Entonces el Espíritu Santo, nunca nadie ha hecho las obras que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo ungió y dio testimonio de que ese hombre realmente era el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? La semana pasada hablamos y dijimos acerca de lo que es creer. ¿verdad? Entonces, Dios no se ha quedado sin dar testimonio, ¿verdad? Dios no se ha quedado nada más así callado y pues ya llegó, ya no. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y poder ver todo lo que de él se dijo y cómo después se vino a cumplir. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 5:39 decía, escudriñen las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y las Escrituras todas fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en creerla. ¿Sabe por qué? Porque nunca ninguna inspiración fue dada por los hombres. Porque fue el Espíritu Santo quien guió, quien habló a través de hombres, dando testimonio de quién es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo que hizo el Espíritu Santo. Siempre ha dado testimonio. Y el versículo 7 dice de esta manera, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y me voy a brincar una parte. Dice, porque 3 son los que dan testimonio. Y voy a ir hasta el versículo 8, la segunda parte que dice, y estos 3 concuerdan. Tanto lo que sucedió con él en el bautismo, como lo que sucedió con él en la cruz, como todo lo que el Espíritu Santo ha dicho acerca de Jesucristo. Dice que los 3, todo el testimonio concuerda. De acuerdo según la ley mosaica, el testimonio de uno en el Antiguo Testamento no era suficiente, de un testigo no era suficiente. De acuerdo a lo que la ley mosaica en Deuteronomio 19:15 decía, es que un asunto debería de quedar establecido por el testimonio de 2 o 3 personas. Es que Juan lo que está haciendo ahora es para que crean, Dios ha dado testimonio, no solamente uno, no solamente 2. Dios ha dado testimonio repetidas veces acerca de quién es Jesús, para que su testimonio que él ha dado sea creíble acerca de quién es ese hombre, acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Y dice, y todos el testimonio que se ha dado de él concuerdan. Porque si nosotros tomamos todo lo que el Antiguo Testamento dice que le iba a pasar al Cristo, nosotros vemos exactamente qué le sucedió, como todo, aún cosas, detalles mínimas que nosotros podemos decir, ¿era necesario que pasara eso?
cuando dice que los hombres pasarían y menearían la cabeza al verlo colgado en la cruz del madero. Aún eso estaba ya testificado del Antiguo Testamento y pasó cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz. La gente pasaba y meneaba la cabeza diciendo, qué mal. Todo lo que se dijo acerca de él, Dios dio testimonio. ¿Ah? Y todo el testimonio concuerda. Yo no sé, es difícil a veces, pero es la obra del Señor. ¿Por qué los judíos no creyeron en un Cristo crucificado? ¿Por qué los judíos no creyeron en un Cristo que murió? Cuando la escritura que ellos tenían en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo había dado testimonio de todas las cosas que iban a pasar acerca del Cristo cuando el Cristo viniera. ¿Por qué ellos querían algo diferente a lo que ya Dios había testificado, a lo que Dios ya había dicho? ¿Sabe por qué? Por la ceguera espiritual del hombre, por la dureza de su corazón. Porque el hombre quiere hacer siempre lo que él quiere. Porque el hombre no quiere creerle a Dios. Porque el hombre no ha querido nunca creerle a Dios. Aunque el hombre diga, no, si yo creo en Dios. En su mayoría de veces el hombre, no, pero aunque Dios diga, yo voy a hacer lo que yo diga. Eso quiere decir que yo no le creo a Dios. Desde un principio Adán y Eva pecaron delante del Señor y el Señor les dijo, el día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Vas a morir. ¿Qué hizo el hombre? ¿Le creyó o no? Aparentemente en un principio le creyó, pero cuando vino la serpiente y empezó a escuchar otra voz, empezó a darle otro testimonio diferente del que Dios ya le había dado. Ellos empezaron a dudar de lo que Dios ya había dicho. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ellos sabían y Eva dijo, no es lo que ha dicho Dios. Pero cuando empezó a ofrecerle cosas que aparentemente Dios no le había ofrecido y que empezó a mostrar a Dios como una persona egoísta para los ojos de ellos, dejaron de creer el testimonio, que dejaron de creer lo que Dios ya les había dicho. Ciertamente morirás el día que comas de ese fruto, de ese árbol. No, pues si vamos a ser como Dios, ¿qué prefirieron? Creer lo que alguien más les decía que no era Dios. ¿Se le hace algo parecido o no? ¿No se les hace parecido como el tiempo de hoy? ¿Ah? Desde entonces el hombre no ha querido creerle a Dios. Y ahora dice Juan, dice Juan, lo que Dios ha dejado, todo concuerda. Los testimonios de Dios todos concuerdan acerca de la persona de Cristo. Pero hay una parte que dice, a lo cual necesitamos explicar. Voy a tratar de no tomar mucho tiempo. Esto ya lo hablamos una vez, un poco en una clase. El versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el versículo 8 empieza diciendo, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hay unas partes, no sé si, no traigo la Biblia, la Nueva Versión Internacional, pero si nosotros la leyéramos de la Nueva Versión Internacional, ellos omiten varias cosas que nosotros tenemos en nuestra Reina Valera, ¿verdad? Que es la que más usamos nosotros, los hispanos, la Reina Valera. Pero en realidad los manuscritos más antiguos, hay unas partes de estos versículos que no lo tienen. Que esto fue agregado por algunos escribas, especialmente cuando con la Vulgata Latina, que fue la que hicieron todo eso, y le agregaron unas partes, ¿verdad? Que dicen, mírenlo, dice el versículo 7 debería ser solamente esto, dice, porque tres son los que dan testimonio, hasta ahí. Y luego, en el versículo 8, ¿verdad? Debería de continuar el espíritu, el agua
y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso es lo que realmente está en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Y por eso ya unas versiones ya no traen esa parte. Solamente de los manuscritos más antiguos que se han encontrado, solamente tres de ellos, ¿verdad? Contienen, algunos dicen que 3, unos que dicen que 8, contienen esas palabras, pero los que las contienen son del siglo XIV, del siglo XVI, del siglo XVII. Eso quiere decir que antes de todo eso, esas palabras no estaban ahí. Alguien las agregó. Y lo que pasó es que, para ir rápido, Erasmo, ¿verdad? Que fue el que hizo que tomó ventaja de cuando la imprenta empezaba, y él hizo la traducción, y él el que hizo publicar el primer Nuevo Testamento completo. Hizo una edición en 1516 donde no agregó esas partes. Lo había hecho bien. Y le había puesto, porque 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. En 1519 hizo otra edición en la cual lo hizo igual, pero personas que habían leído otros manuscritos, ¿verdad? Y que lo empezaron a presionar, a decirle, ¿por qué no le pusiste lo otro que dice? Porque miren, si eso fuera, estuvieran en los manuscritos más antiguos, eso sería fantástico para nosotros, para probar la Trinidad. Pero para probar la Trinidad no necesitamos agregarle nada a la palabra de Dios, porque hay muchos otros versículos más que afirman la Trinidad de Dios. Simplemente en el bautismo de Jesús que ahorita leíamos, dice que se oyó la voz del cielo, que decía, este es mi Hijo amado, y que el Espíritu Santo vino y descendió en forma corporal de paloma sobre el Señor Jesucristo. Así que hay muchos otros versículos más que nosotros tenemos, ¿verdad? Como cuando estudiamos la Trinidad o acerca de la Trinidad, ¿verdad? Que no necesitamos, aunque fíjese bien, aunque estos versículos lo que dicen es una verdad, nosotros tenemos que ser cuidadosos en ello. Si usted lee una nueva versión internacional, ya no trae esas partes. La Biblia de las Américas lo dejó ahí a unas sabiendas, pero le pusieron una nota al margen que dice que los manuscritos más griegos, más antiguos, de cuando salió por primera vez esto, no lo tienen todo esto, esas frases. ¿Verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Pues no vamos a explicar todo eso, porque aunque es una realidad, aunque es una verdad, ¿verdad? Si eso no es del original, y recordemos, nosotros no tenemos nada de lo que es la Biblia en el original, para ser sinceros, ¿verdad? Sabemos que los textos originales, Dios ya permitió que ya no los tengamos. Nosotros tenemos copias de copias de copias de copias de las cosas, de lo que ya Dios había dicho. Amén. Entonces, por eso no lo vamos a, ¿verdad? a explicar eso, porque vamos a pasar hasta el 9, donde dice Juan, mire, si después tiene usted una duda, acérquese. No se vaya a quedar con las dudas, y a ver qué. Si tiene dudas, acérquese de todas maneras, ¿verdad? Y platicamos, ¿verdad? Sea con nuestros hermanos, con nosotros, acerca de ese tema. Amén. Amén. Ok. Pero dice después el versículo 9, dice, si recibimos el testimonio, fíjese, ahora está hablando acerca del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahora dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Y es una de las cosas que el hombre, que el hombre hace, ¿verdad? Es una insensatez cuando el hombre prefiere creer al hombre antes que creer a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Ah? Alguien puede venir y decirnos algo y creer, sí, sí, sí. Aunque eso que ellos nos dicen contradiga lo que ya Dios ha dicho. Y dice Juan, si nosotros somos capaces de recibir el testimonio de seres mortales, de hombres igual que nosotros, ¿por qué no recibimos el testimonio de Dios? ¿Por qué no creemos el testimonio que Dios ha dado a través de su palabra? Dice, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Todo lo que nosotros tenemos, Dios lo ha testificado, y si nosotros vamos al Antiguo, al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar siempre a Cristo. Si nosotros no encontramos a Cristo, hay algo que está mal, porque la Biblia siempre nos va a llevar. Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo desde un principio, cuando Adán y Eva fallaron. Él prometió que él enviaría a uno que vendría, ¿verdad?, de la mujer para salvar al hombre. Dios ha dado testimonio desde un principio, y aún así el hombre no quiere creerle a Dios. Y dice Juan, si nosotros somos capaces de creer a los hombres, ¿por qué no creerle a Dios? Y es una insensatez. Dice, fíjese lo que el hombre hace cuando el hombre no cree a Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios ha creído lo que Dios ha dicho. Ha creído en Dios. Pero dice, el que no cree a Dios, aunque no lo diga con sus palabras, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque imagínese, Dios dice, este es mi Hijo amado, cuando estaba ahí, y la gente miró, y Dios testificó, este es mi Hijo amado, y fue una voz audible. Este es el que yo me complazco. Y el hombre no quiso oír la voz de Dios. El hombre sabía que el Cristo vendría y que entregaría su vida y que iría, de acuerdo a Isaías 53, que iría como cordero al matadero. Y que todo se cumplió lo que Dios había dicho acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vieron que todo eso estaba sucediendo, prefirieron cerrar sus oídos, prefirieron darle la espalda y decir, prefiero no creer porque prefiero no someterme a nadie. Porque esa es una de las cosas por las cuales el hombre prefiere no creer a Dios. Porque el hombre no quiere darle cuentas a nadie. Porque el hombre quiere vivir su vida como él quiere. Porque el hombre no quiere tener un rey. Porque el hombre no quiere que nadie le dicte lo que hay que hacer. Y cuando una persona viene delante de Dios y le canta y le dice, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, el hombre aprende a vivir para aquel que lo llamó de las tinieblas y lo trasladó a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Entonces Juan dice, fíjese lo que pasa cuando una persona, y hoy en día no es diferente. Eso no era solamente para aquel entonces. Desde ese día, desde siempre ha sido así. El hombre que no crea lo que Dios ha dicho a su palabra, aunque no lo diga con sus labios, aunque lo niegue, aunque diga, no, yo nunca le he dicho a Dios mentiroso. Dios dice, no, si tú no me crees el testimonio que yo he dado acerca de mi hijo, tú estás diciendo que yo soy un mentiroso. El problema es que el Señor Jesucristo decía en Mateo 12:30, el que no es conmigo es contra mí. El que no cree en quién soy yo se ha levantado en contra mía. Está contra mí. Y la palabra de Dios dice y enseña que es una horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. ¿Por qué no creer a un Dios bueno que nos ofrece una vida eterna en gloria delante de su presencia?
Si Dios nos quisiera hacer daño, que nos prometiera cosas, tormentos y todo que nos iba a hacer si nosotros le creemos, aún así Dios sería digno de ser creído porque Él es Dios. Porque Él no miente. Él, todo lo que Él ha prometido es verdad. Y todo lo que Él ha dicho, dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios ha creído en el testimonio que Dios ha dado, pero el que no le ha hecho mentiroso, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y vuelvo a lo mismo. Si una persona dice que Jesús fue un gran hombre, está equivocado. Si una persona dice que Jesús fue un gran profeta, está equivocado. No ha creído a lo que Dios ha dicho y ha testificado acerca de su Hijo. Es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Dios hombre. Es aquel Dios que se hizo hombre y que vino y moró y caminó entre nosotros. Eso es lo que Dios ha venido testificando y ha venido diciendo. Y eso es importante porque en ello está la vida. El Señor Jesucristo decía en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay vida eterna sin creer en Jesucristo. No hay vida eterna delante de su presencia, porque realmente la vida eterna no consiste en el tiempo que vamos a existir, porque muchas veces vemos la vida eterna conforme al tiempo. O sea, la vida eterna es para siempre, sí, pero Jesucristo decía, no, la verdadera vida eterna es que conozcan a Dios el Padre, que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado, porque fuera de eso, aunque tengan vida eterna, va a ser en tormento, apartado para siempre de la presencia de Dios. ¿Y para qué sirve una vida eterna así? En tormento eterno, apartado por siempre de la presencia de aquel que nos ofrece vivir delante de su gloria por toda una eternidad y disfrutar de todas y cada una de las bendiciones y promesas que Él le ha hecho a todos aquellos que han creído en quién es Jesús. ¿Por qué no creer a dice, y este es el testimonio, por no creer a Dios, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Pero luego dice, y esta vida está en su Hijo. Y quizás ahora nosotros podemos decir, wow, los judíos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y solamente de palabras decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el fruto es lo que realmente muestra si una persona ha creído o no ha creído en Jesucristo. ¿En quién es Jesús? La forma de vivir de una persona da testimonio de que ha creído en que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que solamente en Él y solo en Él hay vida eterna. Que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y sabe qué es lo que se ha predicado siempre? Jesucristo es el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que vino a pagar por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Decía el escritor de los Hebreos, en el capítulo 2 decía, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Verdad? Porque muchas veces podemos oír la palabra y pasar por alto. Sí. Dice, pero es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión
y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es necesario que prestemos atención a lo que hoy dice, que a lo que Dios ha hablado, a lo que se dice. Porque ¿cómo escaparemos si rechazamos el testimonio de Dios, en otras palabras? ¿Cómo va a escapar a alguien? ¿Ah? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y eso ya lo habíamos visto antes. No es que esté hablando de que se pierda la salvación. Está hablando de que después de haber escuchado que Jesucristo es el Hijo de Dios y que haber escuchado todo el testimonio que Dios ha dado acerca de quién es Jesús, aún rechazar lo que ya Dios ha hablado. Porque dice que Dios ha testificado. Habiendo Dios, ¿verdad?, juntamente con ellos, testificando Dios, dice, con ellos juntamente. Entonces Dios ha testificado para que el hombre crea quién es Jesús. Porque si no, dice, le hacemos a él mentiroso. Dice, y ese es el testimonio que Dios ha dado vida, y nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es el que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. En otras palabras, el que ha creído en quién es el Señor Jesucristo. La pregunta es esta: ¿crees tú quién es Jesús? No basta solamente con escuchar. No basta con vestirse de cristiano. Es necesario creer quién es Jesús. Y los hechos, la vida, los frutos se van a ver, porque la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, en aquellos que Él ha salvado, dice que la obra que Él comenzó la irá perfeccionando día tras día. Hay un cambio, hay una transformación que Dios hace. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, la exclusividad del Evangelio. El que no tiene al Hijo, así, no tiene la vida, dice. El Evangelio tiene exclusividad. No es que, como muchos por ahí, predicadores famosos, que les preguntan, ¿crees que el hombre puede salvarse de otra manera aparte de Jesucristo? Y dicen, no, pues no sé, eso le corresponde a Dios. No. Lo exclusivo del Evangelio es que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, se acabó. El que no crea lo que Dios ha dicho, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. No se puede. Y eso, es a lo que Juan ha venido hablando, y es a lo que llega, dice. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Nosotros le damos, por eso es que nosotros insistimos en la predicación del Evangelio. Por eso nosotros insistimos en que la gente conozca a Cristo, en que la gente venga, se arrepienta de su pecado, reconozca su miseria delante de Dios, reconozca su necesidad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Pero nadie va a venir a Cristo si el Padre que se los ha dado no viene a Él, no los trae hacia Él, no los arrastra hacia Jesús. Nosotros damos gracias a Dios que Dios nos ha abierto los ojos espirituales y que nos ha dado entendimiento para poder creer en quién es Jesús. Pero si hubiese alguien que todavía está titubeando, que todavía está creyendo en filosofías de seres humanos, porque sabe que es una de las cosas que se ha levantado hoy. El hombre prefiere creer las filosofías de los hombres. El hombre, queriendo ser sabio, se ha hecho necio.
Yo les platicaba la otra vez que en una universidad decía el profesor que nosotros venimos de las estrellas. Y en la clase se burlaba y decía, así es que olvídense de ese tal Jesucristo, porque el que murió por ustedes fueron las estrellas, en una universidad de Phoenix. Y los alumnos aplauden y dicen, amén, ¿verdad? Porque ese es su Dios. Pero no. El hombre prefiere creer cualquier cosa que no lo comprometa a servir a Dios. Si es más fácil creer que vengo de las estrellas, ¿cuándo una estrella va a venir a reclamarme? ¿Cuándo una estrella me va a pedir que me someta a ella? Si vengo del mono, ¿cuándo un mono va a venir a pedirme que me someta a él? Si vengo de lo que sea, del Big Bang y todas esas cosas, esas creencias que hay, ¿a quién me tengo que someter? A nadie. Y es fácil así. Y todo eso es por la dureza del corazón del hombre. Si oyeres hoy su voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos dejar que su palabra haya cabida en nuestros corazones y que transforme día a día nuestras vidas. Porque Dios nos ha llamado a una esperanza viva, que nunca nadie nos las va a poder quitar. Porque Dios lo ha prometido. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Así como a nosotros nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva delante de su presencia, así ha prometido castigo para todos aquellos que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, como dice el libro de Números, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No dijo, y lo hará. Si Él lo dijo, dice, lo ejecutará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Qué bueno, hermano, que usted dice amén, que ese Cristo es realmente el Hijo de Dios. Pero si alguien no ha creído, hermano, todavía, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que tenga Dios misericordia, arrepiéntase, crea en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Porque una cosa tan terrible, hermano, ¿verdad? Una insensatez tan grande es llamar a Dios mentiroso. Es una insensatez bien grande que el hombre llame a un Dios perfecto, a un Dios todopoderoso, a un Dios bueno, a un Dios justo, que lo llame mentiroso. Y Dios no lo va a tomar de otra manera. Porque la gente no va a llegar y va a decir, lo hice por ignorancia. No, lo hiciste por rebeldía. Lo hiciste por la dureza de tu corazón. Pero Él está dispuesto a transformar los corazones de piedra y transformarlos, darles un nuevo corazón. Un corazón que siente, un corazón que está dispuesto a rendirse día a día delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que Él ofrece. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, y que cada día podamos seguir creyendo en el testimonio que Dios, el Padre, ha dado acerca de su Hijo. Vamos a ponernos de pie y que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde. Gracias damos por su palabra, Señor, por el testimonio que usted ha dado acerca de su Hijo. Le damos gracias porque usted ha abierto nuestros ojos, porque usted nos ha enseñado a través de su palabra, oh Rey,
quién es Jesús. Porque es usted, Señor, así como a Lidia, quien ha abierto nuestros corazones, Señor, para que su palabra haga nido en nuestros corazones y que nosotros podamos creer realmente en ese Salvador maravilloso que ha venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque hemos reconocido, Señor, nuestra miseria, porque hemos reconocido nuestras faltas delante de su presencia. Gracias, Señor, le damos, porque si usted no nos hubiera guiado al arrepentimiento, nosotros nunca nos hubiéramos arrepentido. Pero ahora, Señor, yo le ruego por si hubiese alguien que aún no le conoce, que alguien no ha creído en quién es Jesucristo, Señor. Si hubiese alguien que no ha creído en su palabra, oh Señor, yo le ruego que usted, Señor, obre en el corazón de aquellos que aún no creen. Y todo se lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra desde ahora y por siempre jamás. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermanos? Para que todos honren al Hijo